Hija Nieto, que es dietista nutricionista, Clara, Henry y bueno, y a mí, que yo soy Joana Segovia. Ambas pues hemos estudiado el grado de nutrición humana y dietética y bueno, nos encanta mucho todo el tema de la nutrición femenina y bueno, y queríamos hacer este webinar con la intención pues primeramente de dar un poco de información y bueno, de hacer un poco también de educación en estilo de vida saludable y en nutrición. Bueno, Le voy a pues, ceder la palabra a Zulaija. pues empezamos. El esquema del webinar va a seguir la siguiente estructura. Primero, en mi caso, voy a hablar sobre la fisiología y los cambios hormonales. Joana hablará sobre la microbiota y los hábitos que debemos seguir. Y finalmente, Clara nos hará pues todo lo que es la introducción a la nutrición y la alimentación durante esta etapa. Bueno, pues, ¿por qué es importante aprender y saber sobre la fisiología y los cambios hormonales que se producen en esta etapa? Pues bien, evidentemente, si conocemos cómo estamos, vamos a saber cómo dirigirnos mejor eh, para poder hacer estos cambios. ¿Qué es la menopausia? Pues la menopausia, si atendemos a la palabra en sí, a la etimología de la palabra, tenemos por un lado menos, que proviene del griego y significa mes, mensual, luna, y pausa, que sería el cese, o sea, sería el cese o la parada de algo que ha estado ocurriendo mensualmente. Ahí ya pues tenemos una pista de lo que está pasando. Eh, Como bien todas sabemos, con la menarquía o la primera menstruación, nuestro sistema hormonal empieza a funcionar. ¿Y qué significa esto? Pues que empieza una constante comunicación entre el cerebro y los ovarios. Como vemos en esta imagen. ¿Por qué me gusta mencionar esto desde el principio? Pues porque hay que tener en cuenta que el sistema reproductor femenino no es un ente aislado, sino que está en conjunto con el resto del cuerpo y por eso no podemos tratar, no podemos abarcar eh, las, eh, las modificaciones que vayamos a hacer solo en torno a lo que está ocurriendo en el sistema reproductor femenino, porque tiene una implicación mayor. Como todas sabemos también, con la primera menarquía lo que ocurre es esta comunicación constante entre el cerebro y los ovarios y realmente lo que está ocurriendo es la ovulación. Se empieza a crecer los folículos y empieza la ovulación. Nuestros ejes hormonales nuestros ejes hormonales que se producen entre el cerebro y los ovarios se ven afectados tanto por factores genéticos como por factores medioambientales, el estilo de vida y posibles enfermedades sistémicas que podamos tener. Me gusta también decir esto porque desde el punto de vista de la sociedad occidental siempre se le ha dado una connotación mala a la menopausia, bueno, y en general a todos los procesos hormonales femeninos. Como si fuese un suceso desafortunado al que tenemos que estar encanaladas y el que no podemos escapar. Pero si miramos en otras culturas, vemos que a la menopausia se la considera como la segunda primavera. Y me parece algo que es importante recordar o que es importante mencionar, porque es cuando la mujer deja mayoritariamente el papel de cuidadora común y empieza a invertir el tiempo en el cuidado de sí misma. Pues bien, siempre solemos pensar la, que la menopausia es simplemente la menopausia. O sea, tú hablas de menopausia y piensas en algo que está pasando, pero en realidad, antes de la menopausia hay diferentes eventos. Es el climaterio. El climaterio puede tener dos acepciones, que sería todos los cambios que se producen a lo largo de la vida de la mujer, o simplemente los cambios que se producen en estos años antes de la menopausia y
durante la menopausia. Vamos a aclarar diferentes conceptos. Primero tenemos la premenopausia, que es el periodo de entre 2 y 8 años antes de la menopausia y donde el cuerpo va a ir haciendo modificaciones. Vamos a ver ahora a continuación cuáles son esas modificaciones hormonales que se producen en nuestro cuerpo. La perimenopausia es lo que se considera el periodo que ocurre un año antes de la menopausia y un año después de la menopausia. Y la menopausia es un evento en el que se considera que tras 12 meses seguidos ya no hay ningún tipo de regla. Entonces, como podemos ver, existen grandes diferencias entre estos periodos y no llegamos de lleno a la menopausia, sino que hay una adaptación fisiológica de nuestro cuerpo para esto que va a ocurrir. Luego tendríamos lo que es el síndrome climatérico, que sería todo ese conjunto de signos y síntomas que se producen por el hipoestrogenismo, que es principalmente el causante de todos los demás síntomas. Bien, después de esto, vamos a hacer un breve recordatorio de la fisiología, de lo que es la fisiología del aparato reproductor, porque es importante saber qué es lo que está ocurriendo. Bien, pues aquí tenemos la comparación entre un aparato reproductor de una persona joven y el aparato reproductor de una persona mayor. Tener en cuenta que esto siempre está asociado por el descenso de los niveles de estrógeno. La vagina se hace más pequeña, el cuello del útero se ensancha, se van atrofiando los ovarios porque ya no se están utilizando. Entonces aquí podemos ver que de manera fisiológica se producen cambios. Me gusta esta diapositiva porque muestra muy bien la interrelación y la conexión que hay entre el sistema urinario y el sistema reproductor femenino. Y de ahí que con la modificación que ya hemos mencionado, también va a ir una afección, también va a ir dándose una afección en los procesos urinarios y todas esas consecuencias que tienen de infecciones de orina que se suelen mencionar, picores, etc. Vale, esta imagen me parece esencial. No tengo tiempo de explicar todos los ejes hormonales y ya me encantaría, pero lo que en realidad cesa, como hemos dicho, menopausia, o sea, el cese de ese evento mensual, es esto. Este evento, que es la ovulación, es el que cesa. Y no se produce, aquí vamos viendo cómo va creciendo los folículos que provienen del ovario, y esto sería lo que se considera la ovulación, cuando se expulsa el óvulo. Este es el evento que no ocurre durante la menopausia y esto evidentemente tiene pues grandes repercusiones. Aquí todo lo otro es muy bonito, pero también me gusta dar un toque de realidad y es que aquí veríamos el aparato reproductor femenino en una imagen real. Vale, ¿cuáles son los cambios hormonales y las consecuencias que se están produciendo? Pues como vemos, la reserva ovárica va disminuyendo. Se sabe o siempre se ha pensado que nacemos con una determinada reserva ovárica y que luego se gasta. No está del todo claro si se van gastando todos o sigue habiendo una determinada reserva ovárica. Caso de que este es el hecho de que mujeres después de la menopausia puedan quedarse embarazadas, que a veces pasa, pero es muy raro, pero es porque sigue habiendo una reserva ovárica. Que no se acaban completamente, simplemente no se produce la ovulación y se va produciendo pues amenorrea, que es el cese de la ovulación. Entonces, claro, cuando nos quedamos sin óvulo, no ovulamos y al no ovular no producimos progesterona.
Si no producimos progesterona, este endometrio va a dejar de crecer y por tanto no se va a producir la menstruación. Ese es el primer cambio que se produce. No hay ovulación, no se produce estrógenos, no se produce menstruación y esto es lo que conocemos como amenorrea y que luego pues, va a desencadenar en lo que es los 12 meses sin menstruación, menopausia. Vale. Ojalá pudiese explicar bien, hablar sobre los estrógenos y sobre la progesterona, pero digamos que los estrógenos son las hormonas de crecimiento, hacen que crezca el endometrio, hace que crezcan las mamas, es como una hormona de activación, mientras que la progesterona es la hormona que contrarresta a los estrógenos. La progesterona reduce el endometrio, la progesterona calma y como vemos en esta gráfica, durante la menstruación hay los mismos niveles de estrógeno que progesterona. Durante el ciclo menstrual tenemos mayor cantidad de estrógenos y menor cantidad de progesterona. Y en la menopausia lo que pasa es que los estrógenos disminuyen muchísimo, es decir, no hay ese aumento del endometrio y la progesterona, por no haber ovulado, tampoco aparece. Entonces aquí es cuando ya vamos a empezar a sentir estos cambios. Vale, ¿cuáles son los cambios? Porque hemos dicho que no se produce de una forma directa, sino que es una forma progresiva, los cambios van apareciendo de forma progresiva. Primero, en la premenopausia, los ciclos se van acortando. La FSH y la LH, la hormona foliculoestimulante y la hormona luteinizante, también esto sería otro tema, otro webinar sobre cómo funcionan, pero aquí os he dejado las referencias de por qué actúan de esta forma, ¿vale? Bueno, en fin, que en la premenopausia lo primero que vamos a ir detectando es que los ciclos se van acortando porque la FSH está aumentada. En la perimenopausia es cuando ya tenemos ciclos anovulatorios, es decir, no vamos a ovular y vamos a ir empezando a sentir esos sistemas esa clínica de sofocos. Y también tenemos hipermenorrea, tenemos más reglas de las que deberíamos. Y ya en la menopausia es cuando se produce la menorrea, es decir, el cese de la menstruación. Vale, bueno, ¿qué podemos ir haciendo para suavizar el paso para la menopausia? Pues hay que ayudar a apoyar a la progesterona durante la perimenopausia, ayudar a que el estrógeno se metabolice bien y reducir la inflamación que está muy relacionado con el estrés. Vale. Ya hemos hablado de que en la menopausia, perimenopausia y premenopausia lo que va a producirse es un hipoestrogenismo, es decir, un descenso de los estrógenos, y este descenso de los estrógenos va a ir causando todo este tipo de síntomas de los que muchas veces las mujeres se quejan. No todas las mujeres pasan por todos y algunas sufren algunos y otras sufren otros, dependiendo de su estado hormonal. A corto plazo tendríamos pues sofocos, sudoración, insomnio, tendencia a la depresión, pérdida de memoria, cefalea, vértigos, palpitaciones. A medio plazo el hipoestrogenismo causaría pues atrofia vaginal, sequedad, infecciones y a largo plazo este hipoestrogenismo causa enfermedades como enfermedades cardiovasculares y osteoporosis. Vale. Entonces, después de la menopausia hemos dicho que hay un declive en las hormonas y este declive está interrelacionado con funciones metabólicas y hemodinámicas que van a conllevar a la aparición de una serie de enfermedades y de síntomas. Hay una hormona que no he mencionado, pero que me parece muy importante y es la tiroides. La tiroides no la he incluido porque tendría que explicar otro tipo de ejes hormonales, pero me parece interesante decir que al no tener progesterona, porque no ovulamos, la tiroides va a dejar de
de estimularse, porque la progesterona lo que hace es estimular la tiroides. Y si no tenemos tiroides, nuestro metabolismo baja, ¿vale? Si no funciona bien la tiroides, nuestro metabolismo baja. Y como vamos a ver a continuación, esto tiene una repercusión a nivel de metabolismo basal. Vale, pues las primeras alteraciones que podemos ver a causa de los hipoestrogenismos son las alteraciones vasomotoras. No se sabe muy bien cómo hace que los estrógenos causen ese aumento de la temperatura, que serían los sofocos, pero el cerebro interpreta que hay un cambio en la temperatura. Y al interpretar este cambio de temperatura tan fuerte, lo que hace es que produce la sudoración y palpitaciones para contrarrestar. El insomnio y las cefaleas podrían estar asociados a la tiroides. La atrofia vulvovaginal también con la disminución de los estrógenos y con el paso de la edad, porque es que va interrelacionado, el colágeno va a disminuir y por tanto vamos se van a poder dar estos síndromes y disfunciones sexuales y también muchas veces dolor en la dispareunia, que significa dolor en las relaciones sexuales. Se producen también cambios en el patrón del sueño, la piel, por la disminución de los estrógenos. Por la disminución de los estrógenos, pues la piel va a ir perdiendo ese colágeno y también vamos a encontrar que las uñas son más frágiles, el vello comienza a disminuir, sobre todo en las axilas, en las piernas. Y algo que es importante mencionar es esta parte de aquí, que es el insomnio y depresión, de las que muchas mujeres no se dan cuenta que están pasando por él. Esto tiene una relación directa con la alteración estrogénica. Si hay una falta de progesterona, esta progesterona lo que hace es calmar el exceso de estrógenos y al no haber la progesterona no tenemos esta hormona que nos ayude a combatir esos cambios por los que estamos pasando. No tenemos esa ayuda extra que sí tenemos cuando somos jóvenes. Entonces, es una etapa en la que las mujeres realmente pasan por periodos en los que no se encuentran, no saben quiénes son, pasan por periodos de depresión y es importante que se haga mención y que se tenga en cuenta esto porque es algo real, no es algo ficticio en lo que las mujeres estén inventando y de repente estén tristes o parezca que están otra vez como empezando cuando tenían adolescentes, ¿no? Como cuando tenían 15 años, no, es algo real y es algo que está apoyado por los cambios hormonales. Luego, otra cosa importante de la que también se aquejan son los cambios en el patrón corporal. La disminución brusca de estrógenos va a hacer que haya un aumento de la testosterona por el ratio. ¿Esto qué va a producir? Pues ese cambio de distribución en la grasa. Se va a ir empezando a acumular la grasa en el abdomen y la forma va a ir cambiando de lo que se dice como de la forma de pera a la forma de manzana. Esto es algo completamente normal. O sea, este proceso desde la menopausia asociado con la edad es un proceso que se produce de forma normal, que no es nada raro. Lo que pasa que, claro, la sociedad en la que vivimos pues tiene unos estereotipos corporales bastante diferentes y quieren perpetuar la eterna juventud, pero es algo que hay que aceptar, que es algo que ocurre con la edad y que no podemos luchar contra ello, o sea que lo mejor es ir aceptando estos cambios. Como hemos visto, se va a producir un poco de ganancia de peso y también puede estar relacionado con diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque hay una menor actividad física, hay mayor vida social porque tienes más tiempo, no tienes tantas obligaciones. Ya hemos hablado del cambio de la distribución de la grasa hacia el abdomen en vez de los muslos y esto también tiene correlación con la diabetes tipo 2
y al disminuir la masa muscular, porque no hacemos tanto ejercicio, pues también va a favorecer ese paso hacia una posible resistencia a la insulina. Otra de las, ya me queda solo esta y una más. Decir que en la mujer menopáusica hay un aumento de los niveles de LDL, de colesterol LDL, y una disminución del colesterol HDL. Esto está asociado también a los estrógenos. Y esto es la disminución del colesterol HDL, es el factor que predictor de cardiopatías coronarias en las mujeres menopáusicas. Aquí he puesto esta gráfica porque me parece interesante que se vean cómo diferentes órganos en el cuerpo, tales como el hígado, el cerebro, el tejido adiposo y el músculo, por ejemplo, están interrelacionados. Y esa interrelación va a hacer que los procesos de pérdida de peso y los procesos de enfermedades sean mucho más difíciles que solo, uy, es que no pierdo peso, o uy, es que empezaba a ganar peso. Es que hay una interrelación entre hormonas y órganos que hay que estudiar y que es variante, que varía según las personas. O sea, no hay que estudiar caso por caso, hay que ver qué es lo que pasa en cada persona. Hay cosas que compartimos todas las mujeres, pero cada caso es individual y eso hay que tenerlo en cuenta. Y por último, otra de las enfermedades recurrentes que se suelen dar, como hemos mencionado ya, es la osteoporosis. La osteoporosis se caracteriza por la baja masa ósea. Como hacemos menos ejercicio, nos movemos menos, la bajada de estrógenos influye en la tiroides, pues va a haber un descenso de la masa ósea y también se van a producir alteraciones en el tejido del hueso. No me voy a parar mucho más aquí porque ya he hablado bastante, pero bueno, solo quería mencionar aquí, tener en cuenta que la osteoporosis está relacionada con la salud intestinal, como vemos aquí, por la absorción de estrógenos y que la osteoporosis también está relacionado con la tiroides. Hasta aquí mi parte. Ahora voy a dar paso a Joana, que nos va a hablar sobre la microbiota y el cambio de hábitos. Hola, hija. Voy a continuar yo la exposición con microbiota y cambio de hábitos, ¿vale? Primero voy a definir un poquito qué es la microbiota. Hay algunos que ya me conocéis y bueno, ya sabéis. A ver, no sé, ¿veis la pantalla? A ver, un momentito. Vale, pues como estaba diciendo, mi parte iba a ser sobre microbiota y cambio de hábitos, ¿vale? Al principio pues voy a definir lo que es la microbiota. La microbiota se define como aquel conjunto de microorganismos que viven con nosotros, bien sea bacterias, virus, hongos, etc. Y podéis pensar, ¿de verdad vivimos con todas esas especies de microorganismos con nosotros? Pues sí, y de hecho, según los estudios actuales, pues parece que hay más microorganismos que células en nuestro cuerpo, ¿vale? Y el microbioma, pues es el genoma de esos microbios pequeñitos que tenemos con nosotros, ¿vale? Y bueno, ¿y por qué es esto importante? ¿Por qué hablo de microbiota? ¿Por qué hablo de microbioma? ¿Qué tiene que ver esto con la menopausia, con la mujer, con la nutrición? Bueno, pues ahora lo vamos a descubrir. La microbiota, como he comentado antes, son bacterias que conviven con nosotros. Algunas veces, pues tenemos miedo a la palabra bacteria, ¿no? Por si pensamos en algo malo, ¿no? Vale, ahora si veis la pantalla completa, perdón por las tecnologías. Bueno, comentaba que las bacterias no son malas, ¿vale? También hay bacterias buenas que conviven con nosotros. De hecho, se dice como que tenemos en torno a unos 2 kilogramos de bacterias que viven con nosotros, algo muy curioso. Y aquí hay unos términos de eubiosis y disbiosis. ¿Qué significa eso? Bueno, pues aquellas bacterias buenas, aquellas bacterias amigables, cuando hay un predominio de bacterias beneficiosas para nosotras, pues, y para nosotros, pues es un estado de eubiosis, ¿vale? Nuestro organismo.
Y el estado de disbiosis, pues significa un predominio de bacterias, digamos, patógenas o aquellas microorganismos que nos pueden desembocar o que pueden estar relacionados con alguna enfermedad. Bueno, pues tenemos microbiota en un montón de partes del cuerpo, ¿vale? Sobre todo hablando sobre el tema de la conferencia de nutrición y menopausia, pues decir que tenemos una microbiota vaginal, pero también tenemos microbiota intestinal, que imagino que esta ya la habréis escuchado un poco, microbiota oral, ¿vale? Tenemos microbiota en muchísimos sitios de nuestro cuerpo. Y lo más curioso de todo es que están conectadas entre sí, ¿vale? Están conectadas entre ellas. Vale, la microbiota de las mucosas, ¿vale? Que es donde suele haber microbiota, pues no es homogénea. ¿Qué significa esto? Que de una persona a otra es diferente. O sea, mi microbiota es distinta a la vuestra, ¿vale? Cada persona tenemos una microbiota única. Y también hay diferencias interindividuales dependiendo del sexo y de la edad. ¿Todo esto en qué se traduce? Pues bueno, si tenemos un predominio de una microbiota sana, una microbiota, digamos, equilibrada, pues entonces va a ser un papel, digamos, pues defensor frente a enfermedades, ¿vale? Porque la microbiota tiene mucho que ver con nuestro sistema inmunitario de defensa. En cambio, pues si nuestra microbiota, digamos, es deficitaria, hay desequilibrios, hay disbiosis, pues tenemos un papel predisponente de enfermedades, ¿vale? Y con la edad, pues esto también va cambiando, ¿vale? La microbiota no es algo estático que siempre está igual con nosotros, ¿vale? Hay dos tipos de microbiota, la que se suele mantener igual a lo largo del tiempo y la que va cambiando con nosotros. Aquí podemos ver una serie de cosas que influyen en la microbiota, ¿vale? Digamos de factores. Las flechitas azules, pues la genética, la patología, el estrés, el embarazo y la lactancia, el tipo de nacimiento, la edad, etcétera. Digamos como que todas estas flechitas azules son todas aquellas cosas que hacemos nosotros o cosas de nuestra vida, ¿vale? Que influyen en la microbiota intestinal. Cuando hablo de microbiota intestinal, hablo de ella, digamos, porque es la más importante, ¿vale? Digamos como que es la microbiota mayor. Pero como están conectadas, aunque yo hable de microbiota intestinal, lo que me estoy refiriendo es a microbiota, ¿vale? Es al conjunto de microorganismos que conviven con nosotros. Pero siempre voy a hacer referencia en muchas ocasiones a la intestinal porque es la mayor. Bueno, entonces estas flechitas azules, digamos como que es todas esas cosas que influyen en la microbiota, ¿vale? Nosotros influimos en la microbiota, en la composición de ella. Pero es que también esa microbiota que convive con nosotros nos influye a nosotros, ¿vale? Nos influye en la inflamación, nos influye en la sensibilidad a la insulina, nos influye en tener o no protección frente a patógenos, ¿vale? Nos influye en nuestra producción de energía. Bueno, nos influye en muchas cosas, ¿vale? Lo que yo quiero que quede más o menos claro es que no vivimos solos, sino que también pues vivimos con un montón de bichitos, digamos, que están con nosotros y que también pues cumplen una función importante. Bueno, ahora hablando un poquito de la microbiota vaginal, pues decir que es el conjunto de microorganismos, ¿vale? Que conviven de manera natural con nosotros, ¿vale? Y que si hay una deficiencia o un desequilibrio de las mismas, pues esto se traduce en enfermedades que tienen que ver con la salud reproductiva. También comentar que también en la mujer, ¿vale? En el caso de la mujer, pues después del colon, la microbiota vaginal sería la segunda mayor. Bueno, aquí hay un montón de patologías, ¿vale? Que tienen que ver con esto que yo estoy hablando esta tarde, ¿vale? El tema de la microbiota. No me voy a parar mucho en todas ellas, pero bueno, hay todo tipo de enfermedades, incluso bueno, en los estudios actuales cada vez se estudia más y a mí me sorprende, yo soy una apasionada de la microbiota, me encanta, pues bueno, ya se ha visto que por lo menos puede estar relacionada con 100 enfermedades. Enfermedades infecciosas de todo tipo, muchas enfermedades pulmonológicas, infecciones hepáticas, mentales, metabólicas. Bueno, no me voy a parar en ello porque sería súper extenso nombrarla, pero decir que es muy importante para nuestro estado de salud y de enfermedad. Bueno, y también es muy importante, se está viendo últimamente en algunos estudios, la salud ósea, que tiene que ver mucho con la microbiota, ¿vale? La microbiota, además, no sé, en la diapositiva de las funciones,
No sé si me la he saltado o no ha salido bien, pero bueno, os comento las funciones también de la microbiota antes de comentar esta diapositiva. La microbiota tiene una función en nosotros muy importante, que es de producción, o sea, digamos como de digestión y asimilación y absorción de nutrientes, ¿vale? Por eso también pues tiene que ver mucho pues con absorción del calcio, con que ese calcio después pues nosotros lo podamos, digamos, utilizar, ¿vale? Después también tiene una función de barrera y de promover, digamos, como de ayudar a nuestro sistema inmunológico, digamos como que el sistema inmunológico, una mayor parte, pues digamos como que está en nuestra microbiota intestinal, ¿vale? Entonces, pues, si cuidamos a nuestra microbiota intestinal, digamos como que también estamos cuidando de nuestros huesos. Bueno, ¿cómo cambia la microbiota a lo largo de la vida? Aquí podemos ver desde pequeñitos, ¿vale? Hasta la edad adulta, bueno, pasando por toda la etapa fértil hasta llegar a lo que es la menopausia, ¿vale? ¿Cómo cambia esto? Pues al principio, cuando nacemos, nuestros lactobacillus, digamos, aquella microbiota vaginal que tenemos con nosotros, son lactobacillus maternos, ¿vale? Son unos lactobacillus que hemos heredado de nuestra madre. Después, en la edad fértil, pues empieza a haber cambios, ¿vale? Algunos cambios que también ya ha comentado la compañera Zulaija. Entonces, por ejemplo, esta acidificación del exudado que hace pues que la colonización de lactobacillus sea propia, ¿vale? Ya no tenemos los heredados de nuestra madre, sino los nuestros propios. Y después ya en la edad, digamos, acercándonos a la menopausia, pues estos lactobacilos van disminuyendo, incluso ya en la etapa no reproductiva, ya en menopausia, hasta solamente nos quedamos con un 1% de estos lactobacilos, ¿vale? Eso también es porque disminuye el estrógeno. Y bueno, aquí también pues comentar que aquí hay una serie de bichitos que pueden ser más propensos, ¿vale? En proliferar. En exceso, pues bueno, nos pueden producir también vaginosis, vaginitis, sobre todo, pues bueno, en la edad pues fértil. Bueno, ¿y los probióticos qué son? No sé si alguno lo habéis escuchado, imagino que sí, alguna vez lo habéis llegado a comprar o algo en la farmacia, también los hay de forma natural en algunos alimentos. Decir que los probióticos, perdón, son aquellos microorganismos vivos que nosotros ingerimos y que nos producen, digamos, un beneficio, ¿vale? Probiótico significa a favor de la vida, es algo que nos produce un beneficio para nosotros, ¿vale? No todos los probióticos son iguales, no todos los probióticos están recomendados en cualquier situación, ¿vale? Solamente quería dar la pincelada de decir que es algo beneficioso y que habría que atender a la dosis, a la duración de consumo y que, bueno, siempre los probióticos son inocuos, ¿vale? Además, pues bueno, deben de resistir a nuestro paso por el estómago, o sea, digamos como que tienen que resistir hasta llegar a colonizar con nosotros, ¿vale? Probióticos en nuestro caso, pues tanto, o sea, podemos tomarlo de forma oral o lo podemos, serían también los probióticos vaginales, también podemos usarlos, ¿vale? Digamos como que es una posible terapia que también podría estar muy enfocada en el tema de mejorar los síntomas que pueden producir la menopausia, pero como siempre digo, todo esto debe estar pautado y recomendado por un especialista. Bueno, hablando un poquito del tema de hábitos saludables, ¿vale? Hábitos saludables que puedan ayudar a nuestra microbiota intestinal y que puedan ayudar con ello a nuestro sistema inmunológico, pues decir que la alimentación debe ser una alimentación saludable, variada y adaptada, que además deberíamos de evitar el estrés, que además deberíamos de tomar luz solar, que ahora, por ejemplo, con el confinamiento, pues hemos tenido un poquito de problema en este sentido. Que además también podemos de tener un buen descanso por la noche, un descanso que sea nocturno, no dormir de día, sería lo ideal. Tampoco utilizar las pantallas azules, nos cuesta a todos, a mí también, pero bueno, debemos de intentarlo. Realizar actividad física moderada cada día. También pues el tema del entorno social y placentero. Los humanos somos seres sociales, ¿vale? Todo ello nos va a repercutir también en nuestra microbiota, en nuestro sistema inmunitario.
y también pues tener un pensamiento positivo ante todos estos cambios que estamos viviendo en la menopausia. Bueno, se habla mucho de la soja cuando se habla de menopausia, algunas veces a algunas mujeres pues se las recomienda los ginecólogos y demás. Yo quería comentar un poquito que, bueno, que no siempre todo lo que tomamos lo absorbemos, ni mucho menos lo digerimos todo, ni mucho menos lo metabolizamos, ni aprovechamos todos aquellos nutrientes o todas aquellas cositas que ingerimos, ¿vale? Por ejemplo, con la soja pasa algo parecido. Aunque ingiramos soja, ¿vale? No estamos ingiriendo isoflavonas bioactivas, ¿vale? Que son las que harían esa función beneficiosa. Entonces, digamos como que esos efectos buenos y beneficiosos de los fitoestrógenos están mediados por la microbiota, ¿vale? Por la microbiota intestinal. Por ello es tan importante también pues, cuidar la microbiota intestinal, porque digamos como que repercute en un montón de enfermedades, en un montón de funciones de nuestro organismo y que realmente creo y considero que no se le tiene tan en cuenta como se le debería de tener, ¿vale? Decir que la microbiota es como un órgano más, ¿vale? De hecho, o sea, deberíamos tratarla como un órgano más y cuidarla como un órgano más. Bueno, y ahora para también ceder el paso a Clara, que es la compañera siguiente, ¿vale? Hablar un poquito ya del tema de nutrición, ¿vale? Se ha visto según los estudios que el impacto de la nutrición, ¿vale? En los procesos, digamos, de atrofia folicular, el estrés oxidativo, la inflamación, y etcétera, ¿vale? Pues digamos como que pueden influir muchísimo, ¿vale? Tanto en lo que es la microbiota intestinal, que a su vez eso influye en todos los procesos, digamos, de enfermedades y prevención, como también todo el tema, o sea, todos los factores nutricionales que tengamos saludables, pues también pueden influir en nuestra reserva ovárica y también por ello en la menopausia, ¿vale? De hecho, se ha visto que o sea, que digamos que algún tipo de alimentación pues también puede influir tanto en todo el ciclo menstrual, o sea, desde la primera regla hasta la menopausia, ¿vale? Que también digamos como que indica, ¿vale? Sería también un indicativo de cuándo podría suceder uno u otro proceso, ¿vale? Que digamos como que también influye. Bueno, y ahora ya pues le daría paso a mi compañera Clara para que nos hable sobre nutrición y alimentación durante el periodo menopáusico. Bueno, yo voy a tratar el tema de lo que es más de lleno la nutrición en esta etapa de la vida. Como bien han comentado mis compañeras, esta etapa conlleva una serie de necesidades específicas que no hemos tenido anteriormente y somos más propensas a padecer una serie de patologías. Entonces, ¿cómo puede ayudarnos la alimentación en esta etapa? Pues principalmente para eso, para cubrir las necesidades que tenemos en esta etapa y para prevenir y paliar las patologías asociadas que podemos tener, ¿vale? Por tanto, la alimentación aquí juega un papel muy importante, ¿vale? A la hora de conseguir adaptarse a estas nuevas necesidades. Con la alimentación prevenimos y tratamos la obesidad, entre otras cosas. Además, la obesidad tiene patologías asociadas. Una persona que tiene obesidad normalmente no solamente tiene sobrepeso, sino que también tiene hipertensión o incluso diabetes, hipercolesterolemia, problemas en las articulaciones, en los huesos. Entonces, si con la alimentación tratamos la obesidad, también a su vez estamos previniendo patologías asociadas a la misma, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría hacer hincapié en que la obesidad no es solamente que nosotras ingiramos más calorías de las que consumimos, sino que en la obesidad también influyen muchísimos factores que muchas veces no lo estamos teniendo en cuenta, ¿vale? Entonces, existen factores que podemos controlar y existen factores que no podemos controlar. ¿Qué factores no podemos controlar? Pues las alteraciones endocrinas que se produzcan, los factores genéticos,
las condiciones sociales, el ambiente obesogénico en el que nos rodeamos, los factores sociales, pero luego existen otras que sí que podemos nosotros intervenir, que sería, por ejemplo, en la alimentación, en los hábitos alimentarios, en el sedentarismo, en el tema emocional, en todo eso sí que podemos hacer nosotras hincapié para prevenir esta patología y que no siga a más, ¿vale? Entonces, con esto que quiero decir que independientemente de que nosotras entremos en esta etapa, tenemos que tener también, además de la alimentación, tenemos que tener también en cuenta otra serie de factores que nos puedan estar afectando y que nos produzcan eso. Entonces, además de esto, somos más propensas a tener arteriosclerosis. Tendemos, con esta disminución y estos cambios hormonales, tendemos a acumular más grasa y entonces tenemos más probabilidad de padecer esta patología, la arteriosclerosis. Entonces, con la alimentación también podemos prevenir la arteriosclerosis, ¿vale? Además de esto, la actividad física y el tabaco son otros factores que podemos controlar relacionados con ello, ¿vale? Es decir, que no solamente nos centremos en la alimentación, sino que también tenemos que practicar actividad física y sería conveniente pues dejar de fumar, ¿vale? Es bastante beneficioso. Luego también somos más propensas a padecer una insulinoresistencia, ¿vale? Que no metabolicemos de la misma forma la glucosa con respecto a nuestra edad fértil. Por tanto, con la alimentación también vamos a controlar el tema de la diabetes. ¿Qué más podemos padecer? Pues alopecia. Con la disminución de estrógenos y progesterona, normalmente se tiende a caer el pelo. ¿Esto a qué se debe? Pues también, además a esas deficiencias hormonales, a que padezcamos estrés, ¿vale? Y podríamos paliarlo también con la alimentación, ingiriendo alimentos ricos en zinc, ¿vale? Además hay suplementos también ricos en zinc, no solamente con la alimentación. Luego, otra patología asociada a la menopausia es la osteoporosis. A medida que hay estos cambios hormonales, la densidad mineral ósea cambia y los huesos se vuelven cada vez más frágiles. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta patología? Pues la realización de actividad física, además de fortalecer nuestros músculos, también vamos a fortalecer los huesos. Por otro lado, el alcohol es otro factor que está involucrado en esta patología, siendo perjudicial, ¿vale? Y al igual que fumar. El peso corporal también influye, tanto el sobrepeso como el infrapeso, y el consumo de glucocorticoides. Si estáis tomando este tipo de medicamento, también influye en la desmineralización ósea. ¿Qué alimentos poseen calcio? Pues los alimentos que más calcio poseen dentro del grupo animal son el grupo de los lácteos, la leche, el kéfir, el yogur, el queso. Por otro lado, el marisco, las gambas, los langostinos, las almejas, los chipirones y los pescados azules, los pescados grasos, como la sardina. ¿Por qué? Por las espinas que poseen y que nosotros nos la comemos. Por ejemplo, en lata, unas sardinas en lata, la caballa, cualquier pescado que tenga también espinas va a poseer todavía más calcio. Por otro lado, también existen alimentos vegetales que son ricos en calcio. Las verduras de hoja oscura, ¿vale? De hoja verde oscura, especialmente los berros, las acelgas y las espinacas. Por otro lado, las semillas de sésamo, los frutos secos, especialmente las almendras y las avellanas, y las legumbres en general todas, pero los garbanzos y las hojas poseen bastante cantidad de calcio. Las algas también, pero hay que tener cuidado con ellas, ¿vale? Porque poseen un alto contenido, demasiado contenido, ¿vale? Y por otro lado, también existen factores en la alimentación que
en lugar de favorecer el calcio, la absorción del calcio, lo que va a hacer es lo contrario, que no absorbamos ni metabolicemos bien el calcio. ¿Qué tipo de alimentos son los que nos van a impedir su absorción? Pues los refrescos y la cafeína. Hace que eliminemos por orina el calcio y no lo absorbamos. Además, también influye en la microbiota intestinal, que como bien dijo Joana, si no cuidamos nuestra microbiota tampoco vamos a absorber bien los nutrientes. El exceso de sal y fósforo, que está sobre todo en los productos ultraprocesados, cuidado. No estoy diciendo que no añadáis sal a la comida, sino que tengáis cuidado con los alimentos que, sin darnos cuenta, están incluyendo en nuestra dieta un exceso de sal, como las patatas fritas de paquete, ¿vale? Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y luego, por otro lado, como he dicho antes, el tabaco. Por otro lado, un nutriente que tenemos las necesidades altas, digamos, de la menopausia y que necesitamos cubrir sería la vitamina D. La vitamina D, además de la exposición solar, existen algunos alimentos que son ricos en la misma, ¿vale? Como el pescado azul y el marisco, la caballa, la gamba, los langostinos, el aguacate, las setas, la leche, los lácteos, el yogur, el queso, kéfir y el huevo. Por otro lado, también en esta etapa, por la edad simplemente, tendemos, a medida que cumplimos años, a disminuir nuestra masa muscular. Si vamos disminuyendo con la edad nuestra masa muscular, tenemos que intentar de alguna forma que esto suceda de una manera más lenta o incluso revertirlo y aumentar nuestra masa muscular, porque eso va a ser beneficioso no solo para los huesos, sino para muchas más cosas, que lo vamos a ver ahora. Además de la actividad física, ¿cómo podemos reforzar también nuestros músculos? Pues ingiriendo proteínas de alta calidad, de un valor biológico elevado, ¿vale? Que nos proporcione todos los aminoácidos que nuestro organismo no puede sintetizar de manera solo él mismo y tenemos que ingerirlo de forma externa. ¿Qué proteínas son saludables? Pues lo podemos encontrar tanto en la carne, ¿vale? Carne de verdad, no carne procesada, tipo hamburguesas, albóndigas, carne picada, no. Carne y pescado de verdad, ¿vale? Luego, también en los lácteos, por supuesto, los frutos secos, en derivados de la soja, ¿vale? El tofu, el tempe, en las legumbres, por supuesto. Todo eso nos va a aportar proteínas de calidad, ¿vale? Tenemos siempre que incluir una ración proteica en las comidas principales. Y como dije anteriormente, la actividad física también influye en nuestra masa muscular. ¿Con esto qué vamos a conseguir? Si nosotros realizamos actividad física, comemos de forma adecuada y tomamos proteínas de calidad, lo que vamos a conseguir es aumentar nuestra masa muscular. Si tendemos a disminuirla con el tiempo y nosotros lo cortamos ahí, digamos, ¿vale? A nosotros aumentar de nuevo la masa muscular, lo que estamos haciendo es que vamos a quemar más grasa. ¿Por qué? Porque al aumentar la masa muscular, nuestro metabolismo se va a acelerar porque tenemos una mejor funcionalidad y una mayor cantidad de la máquina, digamos, que quema la grasa. Entonces, al tener un mayor metabolismo, vamos a quemar más grasa, ¿vale? Así que eso es súper importante. Si no paliamos esto, lo que vamos a conseguir es lo contrario, que muchas veces pasa eso. Me decís, Clara, me he quedado estancada, ya estoy comiendo bien y no pierdo peso. Muchas veces lo que nos falla es la masa muscular, que no la estamos activando, que por razones de nuestra vida no tenemos tiempo, tenemos estrés, no podemos dedicarle un ratito en el día a hacer actividad física. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que vamos a tener tendencia a disminuirla y por tanto cada vez nuestro metabolismo va a ser más bajito. Vamos a quemar menos y si quemamos menos y tenemos a la vez más
tendencia a acumular grasa, pues al final lo que vamos a hacer es lo contrario, ¿vale? Entonces, esto es súper importante. También, normalmente cuando queremos perder grasa con la actividad física, se nos viene a la mente correr la bici, ir a andar, y olvidamos una parte muy importante que son las actividades de fuerza, ¿vale? Para perder grasa es imprescindible incorporar actividades que activen nuestros músculos, actividades de fuerza muscular. No tienes por qué ir de repente al gimnasio y hartarte de coger pesas o apuntarte a CrossFit, pero sí que puedes empezar haciendo en casa una sentadilla, unos abdominales, coger la bicicleta y ponerle más carga, comprar unas mancuernas, una cinta. Si introducimos este tipo de actividades dentro de nuestra rutina diaria, vamos a conseguir quemar mucha más grasa, ¿vale? Además de mantenernos activos en general en nuestra vida diaria, ¿vale? Luego, por otro lado, la fibra también es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a evitar el estreñimiento, un síndrome de colon irritable, enfermedades inflamatorias intestinales, hemorroides, diabetes, etc. Y también quiero decir que el exceso no es bueno, ¿vale? Así que cuidado con tomar un exceso de fibra a través de suplementación, ¿vale? Con la alimentación es complicado tener un exceso, pero ya cuando empezamos a suplementarlo, comprando fibra externa, digamos, a los alimentos, al final, sin querer, lo que estamos haciendo es el efecto contrario, ¿vale? Y nos va a perjudicar. Por otro lado, ¿dónde podemos encontrar la fibra? En muchísimos alimentos, pero sobre todo en las frutas, en las verduras, en las legumbres, en los granos integrales. Cuidado con los panes y las pastas integrales, porque muchas veces realmente no son integrales al 100%, ¿vale? Siempre leer los ingredientes. Y la fruta deshidratada. Luego, el omega 3 es otro de los nutrientes que tenemos aumentados en esta etapa. El omega 3 se ha relacionado con una reducción de sofocos y, por supuesto, tiene un efecto de reducir o un menor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Los antioxidantes. Los antioxidantes también son muy importantes y se encuentran en casi todas las frutas y verduras. Pero aquí podemos ver algunos alimentos que son bastante ricos en antioxidantes, como los limones, los tomates, los frutos rojos, la cúrcuma, la cebolla, la manzana, ¿vale? Son ricos en vitaminas, minerales, antioxidantes y además son ricos en vitamina C y E, ¿vale? Y la vitamina C también mejora la salud ósea, ¿de acuerdo? Para el tema de lo de la osteoporosis que hablamos antes. Y la vitamina B6 y B12. La vitamina B6 y B12 interviene en la regulación del metabolismo, ¿vale? Del metabolismo también de las grasas. Además, mejora el ánimo y la memoria. En esta etapa tenemos tendencia a padecer depresión, cambios de ánimo, y estas vitaminas nos ayudan a que esto no... Si tiene que pasar, digamos, al final las depresiones no solo dependen de eso, obviamente, sino que son más bien también de estados emocionales, porque en esta etapa también tenemos emocionalmente un bajón, ¿vale? Pero estas vitaminas también son bastante importantes y además a partir de los 50 años a las mujeres nos cuesta sintetizar por nosotras mismas la vitamina B12, entonces tenemos que ingerirla más de forma externa. Y la vitamina B6, ¿dónde la podemos encontrar en los alimentos? Pues en la carne, en el pescado, en los cereales, en el huevo, en las legumbres, en general, en muchos alimentos. Entonces, manteniendo una alimentación variada y equilibrada, vamos a suplir estas necesidades casi al completo, ¿vale? Igual que la vitamina B12, en la carne, en los mariscos, en el huevo. Y ahora vamos a hablar de la isoflavona de la soja, aunque también Joana estaba hablando antes un poquito sobre ella, ¿vale? Las isoflavonas de soja se encuentran principalmente en los derivados, en la soja en sí, semillas y sus derivados.
Las isoflavonas tienen una estructura, como podemos ver aquí, tienen una estructura muy similar al estrógeno. Entonces, digamos que ese es el motivo, porque al unirse a los receptores y hormonales y tal, lo que hacen es que se palian algunos síntomas como los sofocos, la sequedad vaginal, el problema de la densidad mineral ósea, mejora del sueño y tienen una actividad antioxidante. Estos son los beneficios que otorgan los estudios a las isoflavonas de la soja. ¿Qué ocurre con esto? Que los estudios que se han realizado son mayoritariamente en mujeres asiáticas. Las mujeres asiáticas, además de tener una genética un poco distinta a nosotros, tienen unos hábitos de vida muy diferentes y una alimentación muy diferente a la occidental. Entonces, su microbiota, al ser muy distinta, van a metabolizar estos alimentos de una manera diferente a nosotros. Por tanto, estos estudios no lo podemos asemejar a nuestro cuerpo, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Pues que la ESA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, hizo una recopilación de muchos estudios relacionados con las isoflavonas y concluyó que actualmente no existe evidencia científica suficiente que demuestre que los alimentos y los suplementos que están enriquecidos con isoflavonas de soja sean efectivos para paliar y aliviar los síntomas de la menopausia, ¿vale? ¿Esto quiere decir que no sirvan? No, no está diciendo que no sirvan. Simplemente está diciendo que actualmente no hay suficiente evidencia de calidad como para decir que sí, ¿vale? Entonces, ¿qué se resume en esto? Pues que hace falta todavía seguir estudiándolo y seguir metiéndose en este tema para ver si realmente tiene los beneficios de los que se habla, ¿vale? ¿Existe algún límite de consumo seguro para las isoflavonas? El límite de isoflavonas seguro es de 100 miligramos al día, que es aproximadamente un consumo de unas 3 raciones de alimentos al día ricos en isoflavonas, ¿vale? Por otro lado, una cosa interesante, no todos los alimentos llevan isoflavonas, ¿vale? Lo lleva la soja y los derivados de la soja, ¿de acuerdo? Para actuar en nuestro organismo, necesitan una parte proteica, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Que si tomamos suplementos externos, que no sean en alimentos, sino un suplemento, que sea solamente de isoflavona, que no contenga ninguna parte proteica, no van a ejercer su función. Necesitamos que la isoflavona estén siempre junto con una parte proteica. Si nos tomamos, por ejemplo, el tofu, ¿vale? Como en el alimento tiene ya la parte proteica, ahí sí que va a actuar, ¿de acuerdo? Por otro lado, existen unos estimulantes como la cafeína y el alcohol que además de perjudicarnos en la absorción del calcio, etcétera, va a hacer que tengamos más sofoco. Por tanto, tenemos que limitar un poco su consumo, ¿vale? Tenemos que priorizar alimentos con alta densidad nutricional. ¿Qué significa alta densidad nutricional? Que el alimento en poca masa, digamos, contenga muchos nutrientes, ¿vale? Muchos nutrientes beneficiosos y que nos aporten las mínimas o las justas calorías posibles, aunque ya os he comentado que las calorías solamente no son lo único que influyen en la pérdida de peso o en nuestra alimentación saludable, ¿vale? Que influyen otros muchos más factores. Es decir, si nosotros de repente comemos muy poco, lo que estamos haciendo es un efecto totalmente contrario, ¿vale? Y nos puede dar un efecto rebote y eso no es nada saludable. Entonces, tenemos que priorizar alimentos con alta densidad nutricional, como las frutas, las verduras, las legumbres, las hortalizas y las proteínas de alta calidad, ¿vale? Que son las que os he comentado antes. Tener una buena hidratación y realizar actividad física. A veces es más importante lo que comemos que lo que no comemos. ¿Por qué digo esto? Pues porque
muchas veces nos centramos y decimos, voy a comer, como me ha dicho Clara, que tengo que comer alimentos ricos en calcio, pues voy a comer un montón de espinacas, pero luego ni hago deporte, fumo, me voy a tomarme una copa y me como una hamburguesa de cena, pero la acompaño de una ensalada. Si miramos el contexto, no nos va a servir de nada en nuestra salud en esta etapa que consumamos alimentos ricos en calcio si luego nuestros hábitos no son saludables, tanto de alimentación como de deporte, como de consumo de alimentos procesados. Entonces, antes que irnos a la farmacia y hartarnos de comprar suplementos de vitaminas y minerales o hartarnos de comer alimentos ricos en vitamina D y en calcio, lo que tenemos que hacer principalmente es llevar una vida sana, comiendo más fruta, más vegetales, más legumbres, más alimentación real, ¿vale? Disminuir el consumo de ultraprocesados y aumentar la actividad física. Eso nos va a ayudar mucho más que si nos centramos solamente en los nutrientes aislados. Por otro lado, lo que estaba comentando tiene relación porque hoy en día existe una sobreingesta en esta etapa de suplementación en las mujeres sin prescripción médica. Cuando llega esta etapa, normalmente las mujeres tenemos tendencia a comprar un montón de suplementos, pero esto no nos va a servir de nada si no tenemos en cuenta todo lo anterior. Y siempre, siempre, siempre que vayáis a consumir una suplementación, que sea primero con una prescripción médica, porque además pueden tener efectos secundarios y si tenéis alguna patología os puede venir mal incluso para esa patología, y lo que queremos cubrir por un lado y mejorar, al final lo que estamos haciendo es empeorarlo, ¿vale? Entonces siempre que toméis algo que sea bajo prescripción médica. Llevando una alimentación adecuada en general, cubriríamos la mayoría de recomendaciones de nutrientes que tenemos aumentados en esta etapa. Por último, me gustaría decir que hacer hincapié, digamos, en que no hagáis locuras, ¿vale? Que si notáis que os cuesta trabajo, por ejemplo, perder peso, que no dejéis de comer de repente o que hagáis dietas que os digan que vaya a perder grasa rápido. Vuestro organismo no es una máquina, ¿vale? Vuestro organismo necesita adaptarse y necesitáis ir a un profesional que os estudie y que vea vuestros hábitos cómo son, qué podría estar pasando y que os haga una nutrición personalizada, ¿vale? Si nosotros empezamos a tomar riendas y a de repente hacer cosas que no son sanas, lo que vamos a conseguir es precisamente lo contrario, que cada vez que queramos perder peso, luego nos va a costar el doble, ¿vale? Nos vamos a frustrar, lo vamos a dejar, lo vamos a volver a intentar, vemos que no perdemos peso rápido, lo volvemos a dejar, nos frustramos otra vez y al final es un bucle que lo que hace es que al final se nos vayan quitando hasta las ganas, ¿vale? Y eso no es sano. Así que siempre, siempre, siempre tenéis que consultar con un profesional que os haga un estudio personalizado, ¿de acuerdo? Y bueno, esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias y espero que os haya gustado y que os haya servido. Y vamos a la ronda de preguntas por si tenéis alguna duda y tanto yo como mis compañeras pues estamos encantadas de resolverosla. Sí, aquí hay algunas preguntas que han preguntado por probióticos, después por cafeína. Vale. Además de los probióticos, ¿sería conveniente la suplementación con prebióticos para favorecer a las colonias de lactobacillus que se mantienen a lo largo del ciclo vital? ¿O con los probióticos suficientes para mantener una buena riqueza microbiana?
Vale, pues la contesto yo misma. Vale. El tema del prebiótico, pues claro, está súper indicado, porque digamos como que el prebiótico es el alimento de ese probiótico, ¿vale? Entonces, no siempre hay que tomar los dos, ¿vale? Pero siempre se favorece mucho si se toman los dos. También depende para qué, ¿vale? O sea, siempre depende el tipo de, para qué estoy tomando el prebiótico, con qué objetivo, ¿vale? Entonces, digamos como que siempre es mejor esperar la recomendación de algún especialista y ver cada caso en consulta. ¿Vale? Pero normalmente ya lo que se vende en muchas formulaciones son el simbiótico, que es probiótico y prebiótico en conjunto, ¿vale? Y después está el posbiótico, que digamos que es otra cosa, ¿vale? Sería también, que también ya se comercializa, que son, digamos, aquella sustancia beneficiosa que produce el propio probiótico. A ver, no sé si mis compañeras pueden escuchar, o sea, pueden hablar. No, ¿no? A ver, un segundito, les voy a dar permiso. Ahora, creo que ya sí, ¿no? Sí, yo ya sí puedo hablar. Vale, ahora Clara. Clara, la tecnología. Vale, creo que ya. ¿Hola? Creo que ya. Sí. Ahora, vale, es que he contestado yo porque no estaban activos el micrófono. Bueno, Vale, voy a pues responder una preguntita que he visto por aquí. sí, La asimilación del calcio por parte de las verduras de hoja verde, el tema de los fitatos, sí. La asimilación del calcio también, que se me ha olvidado mencionar, se puede favorecer con la vitamina D, ¿vale? Entonces, podemos mezclar alimentos ricos en calcio con alimentos ricos en vitamina D y vamos a favorecer su absorción. Y por otro lado, en caso contrario, el ácido oxálico, como por ejemplo la remolacha y el cacao, lo que van a hacer es que vamos a disminuir su absorción, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta esos dos aspectos. Es de la duda que he visto aquí. A ver. También, Clara, han preguntado, no sé si tú lo sabes, ¿cuántos miligramos de cafeína al día hacen falta para que haya una interferencia con la absorción de calcio? Joana, tienes que darle audio, no sé por qué se le está ha vuelto quitado. a... Pues Sí, no sé. pero tienes que activárselo de nuevo. Vale, ¿Ahora? Sí, sí, ya. Vale, no existe una cantidad específica para el cuerpo que directamente lo que haga es que interfiera en su asimilación a partir de eso, sino que simplemente se recomienda tener cuidado con un exceso de consumo de alimentos ricos en cafeína y sobre todo el tomarlo de forma conjunta, ¿vale? Porque lo que hace es favorecer que lo eliminemos por la orina, pero no existe una cantidad concreta de cafeína. O sea, yo creo que lo mejor para estos casos es si te vas a tomar un café, un té, no te lo tomas cuando te estés tomando el desayuno. Mejor Exactamente. te lo tomas antes, esperas un Totalmente ratito, descafeinado, después. eso es. exacto, que siempre la ingesta de aquel alimento rico en calcio, pues que no sea con la cafeína y demás, ¿no? Ujú. Y Sí. luego la última, que es que dice que las tendencias de muchas mujeres en esta etapa posmenopáusica es seguir dietas cetogénicas o realizar las tácticas de ayunos intermitentes. ¿Cuál es vuestra opinión acerca de ambas? Pues bueno, en Vale, principio yo voy a decir y luego que mis compañeras también digan lo que ellas piensan. Eh, las dietas cetogénicas y ayuno intermitente son, en mi opinión, útiles en momentos específicos. No son un recurso sostenible. No es algo que tú puedas tener y que puedas hacer.
las dietas cetogénicas tienen que estar pautadas y tienen que tener un seguimiento porque tienen efectos secundarios. Tienes que tener bien controladas las sales minerales que tomas, la hidratación. Es decir, si tú empiezas una dieta cetogénica y tienes algún problema de base, te la puede agravar. Tienes que tener mucho cuidado con las dietas cetogénicas. Entonces no es una cosa que se puede hacer jeje jaja porque realmente te puede interferir en los sistemas hormonales y la consecuencia puede ser peor. Otra cosa que me gustaría decir antes de que mis compañeras respondan a esta pregunta es la importancia que se le da a la pérdida de peso en esta etapa. O sea, son muchos los factores que influyen en esta etapa. Nuestro cuerpo ya está pasando por un proceso de estrés. O sea, que si tú con una dieta cetogénica, un ayuno intermitente, le das más estrés al cuerpo, va a responder de una forma completamente diferente a la que tú estás esperando. O sea, que incluso puede que ni siquiera pierdas peso y estés pasando hambre. Son interesantes en casos determinados, pero no es algo, no son dietas o intervenciones que pautaría a todo el mundo, porque no todo el mundo es capaz de llevarla ni sabe hacerlo. No sé qué pensáis vosotras. Sí, yo iba a decir exactamente lo mismo, que siempre tiene que estar pautado por un especialista porque las consecuencias luego pueden ser peores, ¿vale? Entonces, se usan para momentos determinados como una ayuda, pero son un poco inestables a la hora de la adherencia, de mantenerlo siempre a lo largo de nuestra vida. Entonces, siempre tiene que estar pautado. Sí, yo opino exactamente lo mismo. O sea, digamos como que hay cierta tendencia a, he escuchado que eso es bueno, lo voy a hacer, sin saber, bueno, para qué, ¿vale? Y en qué condiciones. O sea, y siempre, digamos, pues pautado y recomendado y que un especialista te esté llevando, digamos, pues todo lo que es la trayectoria. ¿Por qué? Porque si en caso de que algo vaya mal, pues siempre bajo supervisión pues podéis, digamos, encaminar y salir, digamos, de ese estado cetogénico, por ejemplo, o, por ejemplo, pues dejar de hacer ese ayuno porque está repercutiendo en algo negativo para ti. Y lo mismo tampoco es para algo sostenido en el tiempo, o sea, son, digamos, también, para mí, digamos, no son dietas, sino son como estrategias nutricionales que pueden servir, digamos, para ciertas patologías, porque, por ejemplo, también hay algunas referencias bibliográficas que sirven para algunas patologías, pero para algo específico y durante, a lo mejor, pues un tiempo dado y siempre, pues, bajo supervisión. Y digamos como que se suele tener tendencia a hacer estas prácticas, ¿vale? Digamos, estas intervenciones nutricionales, sobre todo con la búsqueda de pérdida de peso y no, digamos, sería la mejor opción porque lo que está demostrado es, digamos, otro tipo de intervenciones que se pueden mantener más a largo plazo, porque la bajada de peso no es de un día para otro, como ya sabemos todos, ¿vale? Entonces, digamos, como que para bajar peso, pues yo recomendaría mejor otro tipo de estrategia nutricional. Y en casos concretos y patologías en concreto, pues a lo mejor sí que en un momento dado se puede beneficiar tanto de un ayuno como de una dieta cetogénica. Que aquí estamos, digamos, también hablando de ayuno y dieta cetogénica, no sé si todo el mundo que nos está escuchando sabe lo que es el ayuno y la dieta cetogénica. El ayuno, digamos, como un ayuno intermitente, se llama, de unas horas sin comer. Y entonces, pues al final del día, como que tu sistema digestivo, pues parece como que descansa más tiempo porque está más tiempo parado, sin ser utilizado. Y las dietas cetogénicas, pues bueno, se basan principalmente en disminuir la cantidad de hidratos de carbono digamos, de la dieta normal de una persona. No sé si mis compañeras queréis añadir alguna cosita más. Sí, a mí me gustaría añadir algo y es que también metiendo un poco el rol de género en la conversación porque me parece muy importante, es que estas técnicas, estas técnicas de pérdida de peso son útiles, muy útiles para los hombres. A los hombres parece funcionarles muy bien, pero a las mujeres no. Las mujeres
he escuchado muchos casos en los que dicen, mira, mi pareja y yo nos hemos puesto a hacer la dieta cetogénica o un ayuno intermitente y él bajaba de peso y yo no. ¿Por qué? A ver, nosotras no somos lineales como los hombres, sino que somos cíclicas y tenemos unos procesos hormonales como hemos explicado. Nuestro sistema hormonal está intrínsecamente relacionado con la tiroides. En la menopausia, por el descenso de estrógenos, por la ausencia de progesterona, no hay estimulación de la tiroides. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber un hipotiroidismo. Se va a tender al hipotiroidismo. Y este hipotiroidismo está haciendo que nuestro metabolismo basal baje. Pero ¿qué pasa? Que la tiroides para funcionar necesita una mínima cantidad de hidratos de carbono. Si nosotros con la dieta cetogénica retiramos toda la cantidad de hidratos de carbono, nuestra tiroides va incluso a dejar de funcionar más de lo que ya está haciendo. O sea, que otra vez, puede ser interesante en determinados casos. En mujeres suele fallar mucho más que en hombres. Y las mujeres, para que la tiroides funcione bien, necesitan un mínimo de hidratos de carbono. No estoy hablando de hidratos de carbono refinados. Puede ser, las verduras sencillas llevan hidratos de carbono, llevan una X cantidad de hidratos de carbono, incluso las frutas. Entonces, eso, tener en cuenta que si pasamos a tener una dieta cetogénica en la que ha retirado todos los hidratos de carbono, va a estar afectando a la tiroides y eso va a fomentar que el hipotiroidismo se agrave y nos estanquemos mucho más en lo que es la bajada de peso. Y también muchas mujeres que padecen hipotiroidismo, como suelen decir que les cuesta también mucho trabajo perder peso, suelen optar a una reducción calórica también bastante grande. Entonces eso también es muy perjudicial para ellas y hay que tenerlo en cuenta también. Y la dieta cetogénica, he estado también escuchando que mucha gente lo que hace es que la utiliza en esta etapa para reducir la cantidad de grasa en determinadas zonas, en zonas localizadas, que es donde tenemos tendencia a acumularla. Y también hay que decir que con este tipo de dietas o con otro tipo de estrategias, no existe un modo de alimentación para pérdida de grasa específica para una zona concreta, sino que dependiendo de muchos factores, entre ellos la genética y el sexo, por supuesto, vamos a tener tendencia de disminuir más rápidamente grasa en una determinada zona que en otra. Y por supuesto, la grasa se elimina de forma generalizada, ¿vale? Pero que no existe una dieta cetogénica específica para pérdida de grasa localizada, ¿vale? Sino que con la alimentación vamos a lograr una pérdida de grasa general y la distribución del cuerpo ya va a ir en función a muchos otros factores. Y bueno, si tenéis alguna duda más. A mí me gustaría comentar algo sobre el estilo de vida en esta etapa, y es que las mujeres, por el sistema en el que vivimos, tienden a tener más carga que los hombres. Y esto tiene una carga emocional y un estrés psicológico en nosotras. ¿Qué pasa? Que a esta etapa llegamos con lo que ya tenemos anteriormente en la vida. Entonces, hay que tener en cuenta que tu estilo de vida previo a esta etapa te va a condicionar mucho a cómo tú te encuentres. Como hemos estado hablando, cuando tenemos un ciclo menstrual, cuando ovulamos, tenemos la protección de las hormonas del estrógeno y la progesterona. En el momento en el que paramos de ovular y esa progesterona, que es calmante, se va porque no hemos ovulado, porque no estamos produciendo progesterona, ya no tenemos esa protección calmante, desinflamante, que nos produce serotonina, que nos produce felicidad, y eso lo vamos a notar y nuestro cuerpo lo va a notar. Y dependiendo de cómo hayan sido nuestros hábitos anteriores,
Si nosotros estamos acostumbradas a comer bien, si estamos acostumbradas a hacer ejercicios, si nuestros patrones de sueño son saludables, si nos estamos cuidando, si sabemos cómo afrontar nuestras emociones, porque eso tiene un papel fundamental en esta etapa. Si todo eso anteriormente lo llevamos bien, cuando vamos a afrontar esta etapa va a ser mucho más fácil que si esas cosas no las tenemos bien desde antes. Entonces, aunque nuestro mensaje ahora mismo sea menopausia, si tenéis mujeres, hijas, amigas, hermanas, por favor, por favor, por favor, que se cuiden, porque toda nuestra vida también nos está preparando para este momento. No es solo, hoy llegamos a esta etapa y mira qué nos está pasando. No, no, no. ¿Qué hemos hecho antes de esta etapa y cómo estamos llegando ahora aquí? Eso es muy importante en esta etapa también, como reconocerlo, ¿no? Decir, bueno, es que antes me tomaba una cervecita y no pasaba nada. Bueno, es que, bueno, sí que pasaba, lo que pasa es que tú no lo estabas viendo porque las hormonas te estaban protegiendo. En el momento en el que esas hormonas dejan de protegerte, pero tu sistema ya está dañado, es cuando de repente va a venir todo de golpe, y eso es lo que no nos damos cuenta. Que no es que, uy, ahora ya no puedo hacer X cosas, no, es que no la deberías haber estado haciendo, y ahora como no tienes la protección, es cuando tu cuerpo te está diciendo, mira, tendrías que haberte cuidado, ¿no? Parece un poco fuerte y parece que no hay solución, y no es que no haya solución, es que no podemos esperar cambios milagrosos. Podemos mejorar, podemos acompañar, podemos hacer un seguimiento. Siempre, siempre se puede mejorar, pero no vamos a conseguir un cambio milagroso ahora mismo si anteriormente no nos hemos cuidado. Simplemente quería decir eso porque es una etapa en la que ya nuestro organismo va hacia abajo, y no significa que tengamos que ir con él, podemos ayudarlo a mantenerse, pero evidentemente no vamos a poder conseguir unos cambios de como antes cuando era joven, que decía, es que, bueno, dejo de comer o me hago un montón de ejercicio y pierdo peso. No, ya en esta etapa las cosas no funcionan así. Ya esos hábitos saludables de ejercicio, sueño, alimentación, emocionalmente ir a terapia es muy necesario. Si eso lo tenemos de antes, este proceso sería muchísimo más llevadero. Yo, igual que Zulaika, pues pienso, o sea, opino igual que ella, pero también que mientras más tarde una persona, en este caso, bueno, una mujer con menopausia, en cuidarse, peor va a ser. O sea, que sí, que ya, por ejemplo, una persona pues se da cuenta y dice, pues bueno, he llevado toda mi vida sin tener unos hábitos saludables, y a lo mejor pues ahora me encuentro pues con X patología, pues tengo problemas de tiroides, tengo colesterol, tengo diabetes, tengo obesidad, X, ¿vale? ¿Qué sucede? Que ya no hay solución. O sea, si ya estoy así porque he llevado hábitos malos durante toda mi vida anterior, ya pues psicológicamente también estoy mal de pensar que, bueno, que ya no hay solución y que esto ya va a ser así siempre. No, digamos como que mientras más tiempo, o sea, digamos como que nunca es tarde, ¿vale? Siempre podemos empezar a cuidarnos. Lógicamente, ya nunca va a ser igual que al principio, no vas a perder peso igual que antes, y ya cada vez pues las patologías que tienes son más difíciles de llevarlas. Pero mientras más tiempo tardes en cuidarte, peor va a ser. O sea, y peor va a ser, digamos, tu menopausia, tu vejez, y hasta que, bueno, hasta que el cuerpo aguante, digamos, ¿no? Entonces, yo ahí sí que haría un poquito de hincapié de que nunca es tarde para empezar a cuidarse. O sea, que si no lo has hecho antes, yo animo a todo el que no está viendo que empiece a cuidarse ahora, ¿vale? Y que si tienen hijos y gente joven a su alrededor que son más pequeños, que intenten que desde pequeñas, las niñas, bueno, todo el mundo, que empiecen a cuidarse, ¿vale? La alimentación, y no solamente ya la alimentación, porque bueno, nosotros somos nutricionistas y nos basamos en la alimentación principalmente, pero ambas, o sea, todas llevamos un método un poco más integrativo, ¿no? También donde siempre recomendamos pues el ejercicio, el tema de descansar, el tema de tomar luz solar, el tema de, ¿vale? Todo lo que hemos hablado de hábitos saludables, que digamos como que todos están conectados. Yo por último
quería decir una cosa cortita también, y es que, por favor, los objetivos que nos tenemos que poner son a largo plazo, tienen que ser realistas y tienen que ser alcanzables, ¿vale? Porque muchas veces nos ponemos objetivos que no son realistas y lo que hacemos es que cuando vemos que no conseguimos lo que queremos en el tiempo que queremos o de la forma en el que lo queremos, nos frustramos. Y eso lo vamos acumulando en una mochila y la mochila cada vez se hace más grande. Entonces, siempre lo que queramos hacer tenemos que analizarlo y pensar que tiene que ser un propósito que sea real y que tengamos las herramientas para conseguirlo, ya sea en un mes, en 2 meses, 3 meses, un año, pero que todo lo que hagamos siempre va a ser positivo, aunque no veamos los resultados cuando queremos verlo. Ujú. Yo Bueno, creo que pues ya hasta aquí, finalizamos. ¿no? Ya dejamos, tranquilo. Muchas gracias Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos los que habéis estado hasta la última hora también con las preguntas, que al final pues ha sido un poquito más largo de lo previsto. También hemos tenido un poquillo de nervios, pero bueno, espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado. Ah, bueno, lo del recetario, ¿no? ¿Lo Sí, sí. decimos por aquí, Clara? Sí, hemos elaborado entre las 3 un recetario con menús adaptados, con recetas adaptadas a esta etapa y os pasaremos de todas formas por correo un enlace con toda la información para que os lo podáis descargar. Y además, este recetario incluye por parte de las 3 un obsequio que es un descuento en nuestras consultas de nutrición, ¿vale? Entonces os pasaremos toda la información por email y para que podáis tener acceso a descargar el recetario, ¿vale? Es un recetario saludable y adaptado a esta etapa. Con mucho cariño y mucho amor lo hemos hecho. También comentar, bueno, que si se habéis perdido alguna parte del vídeo o que hay muchas personas que se han apuntado y no han podido asistir al vídeo, bien por trabajo, etcétera, que vamos a colgar el vídeo durante, bueno, un tiempo para que todos aquellos que os hayáis apuntado lo podáis ver, ¿vale? O sea, y mandaremos tanto el enlace para descargar el recetario saludable, ¿vale? Si queréis, como también para, Ver o el sea, que vídeo. también os enviaremos el enlace del vídeo para que podáis verlo, ¿vale? Y también se me olvidaba alguna cosa más que quería comentar, pero ahora mismo no lo recuerdo. No sé qué es lo que era. Bueno, yo creo que ya llevamos bastante, ¿no? Bueno, decir Bueno, que pues las 3 pasamos consulta. Clara estás ahora en Sevilla, ¿no? ¿En Alcalá también? ¿En Sevilla? Sí, en Alcalá, Sevilla Eh, y en Montequinto. exacto. Yo estoy en Dos Hermanas y de forma online y Zulaija. y yo estoy de forma online para consultas. Muy bien, pues para lo que necesitéis, aquí estamos, encantadas de poder ayudaros. Y nuevamente muchas gracias y esperamos que aunque sea os haya servido un poquito. Venga, muchas gracias. Bueno, Hasta luego. hasta luego. Adiós.